Grabación. Muchas gracias. Bueno, pues bienvenidos, bienvenidas. Gracias por estar en esta sesión. Es muy importante la tutoría que hacemos ahorita, esa sesión sincrónica, porque les comentaba que nos están pidiendo en su AYED que a quien está recursando o está repitiendo por alguna situación, estemos muy pendientes de llevarlos de la mano para que terminen mucho mejor esta asignatura. Entonces, les quiero compartir rápidamente una presentación, que es la de la introducción a la atención nutricional. Voy a hacerlo rápido. Es como la clase, podríamos decir, de la unidad, pero va a ser rápido. Si ustedes la quieren, la podemos, presentación, la puedo poner, ¿dónde está? Presentación, presentar, acá está. Se las puedo compartir si la necesitan para su trabajo. Entonces, esta unidad de la atención nutricional es muy importante porque vamos a ver la responsabilidad de las acciones y cuidados del personal de enfermería como integrante del equipo de salud. Ya desde la unidad anterior estábamos manejando la atención nutricional. De hecho, hay una preguntita que yo les hago ahí en la que les pido que por favor atiendan o den un ejemplo de la atención nutricional que le van a brindar a su paciente que evaluaron. Sin embargo, veo en esa respuesta que se confunde mucho la atención nutricional con algunos otros cuidados, porque alguien me ponía otro tema de la diabetes, del pie, etcétera. No, no, no. La atención nutricional. Sí es importante todo lo que me dicen, ¿eh? No es que yo le reste importancia. Sin embargo, es la atención nutricional que debe dar enfermería. Que yo en la orientación anterior les decía, no es dar una dieta o indicar una dieta o de indicar un menú. Es de lo que yo detecto de mi paciente. En mi MNA vi que no consume verduras porque hay un punto. Pues le voy a dar la orientación o la atención nutricional va a ir enfocada a la orientación alimentaria en los grupos de alimentos. Espero que me vaya explicando, ¿no? Y pues bueno, los objetivos que manejamos en el material es la terminología empleada. ¿Por qué? Porque ustedes ya están en un campo clínico que ustedes normalmente de un requerimiento que hace un médico, dieta líquida de 1000 calorías, por decir algo. ¿Qué hacen ustedes? Anotan en esa hoja de solicitud de dietas lo que les están pidiendo y lo que hace el servicio de nutrición es traducir eso a unas preparaciones, platillos, etcétera. ¿Cómo regresa si ustedes? Ahí es donde ustedes deben conocer la terminología para que ustedes digan, sí, esta es una dieta líquida. ¿Líquida qué? Líquida clara, etcétera, ¿no? O es una dieta blanda, blanda por textura, blanda por componentes químicos, etcétera. Entonces, aquí es muy importante que ustedes estén conscientes que la alimentación es básica para prevenir las enfermedades en todas las etapas de la vida y debe cumplir con las características de la dieta recomendable que vieron un poquito la unidad anterior, ¿sí? Que debe ser completa, equilibrada, suficiente, variada, inocua y adecuada para cada adulto. Y las intervenciones de enfermería tienen que ver con promover el cambio, que es parte de la atención nutricional. Estas intervenciones que hacen ustedes relacionadas con la alimentación tienen que ver con promover cambio de hábitos para lograr un estado de salud que favorezca la vida, ¿no? La calidad de vida. Entonces, ¿cómo decimos ahora? Mi paciente vive con diabetes. Ya no decimos, ni el mismo paciente debe decir, soy diabético. Debo decir, vivo con diabetes, porque en esa parte el paciente está introyectando hacia él su problemática y no está diciendo esa diabetes, ¿no? Y luego cuando llega a perder un dedito o algo por la diabetes, por problemas derivados no es ese pie, no es ese páncreas, es mi páncreas. No sé si ustedes han oído hablar de esto que le llaman el órgano bobo, ¿no? Nuestro órgano que está enfermo, cuando lo reconocemos, lo incorporamos, le podemos dar mejor cuidado. O una persona que ha sido trasplantada, tiene que reconocer ese riñón como suyo, por ejemplo, de riñón, desde ese momento para que todo funcione. Entonces, estas intervenciones de enfermería van a esto, ¿no? A promover cambios para que favorezca la parte biológica, que favorezca o no se dañe la parte económica y desde la parte social, ¿sí?
dónde como, con quién como, qué como. De repente esta parte de la alimentación queda la parte social fuera, ¿no? Es un paciente que tenga una dieta particular, termina comiendo solo, cosas que no le gustan y lo vemos así como que yo voy a comer esto porque soy diabético y mi familia come otra cosa, cuando debemos nosotros como enfermería orientar a los pacientes para que la dieta sea lo más adecuada, bueno, lo más no adecuado es un término correcto, que sea lo más adaptada a la comida de todos los familiares, ¿no? Entonces, hay recomendaciones para llevar a cabo una dieta correcta, el desayuno, mantener el equilibrio entre el consumo y la actividad, los horarios son muy importantes. Si tengo un paciente que se pone insulina, qué horario se pone la insulina, a qué hora desayuna, cuáles son sus actividades. Es muy importante las 3 comidas y una colación, diariamente una colación. Fíjense, todo esto es parte de la atención nutricional, pero que yo lo estoy poniendo aquí en una listita, pero que enfermería va a buscar si está pasando esto, cómo oriento yo al paciente para que esto forme parte de mi orientación o de mi atención nutricional, ¿no? Entonces, son recomendaciones generales que, por ejemplo, consumir fibra, consumir cereales, en fin, todas estas cosas van relacionadas con el paciente y son parte de la orientación alimentaria. Entonces, ¿qué le corresponde a enfermería en cuanto a la atención nutricional? Dar esa orientación alimentaria de acuerdo que si cuento yo con una dieta, o nuestro paciente, perdón, cuenta con una dieta o no. Entonces, yo veía en sus resultados, porque yo les comenté desde de la asesoría, ¿yo qué hago? Ustedes me ponen datos y yo me voy a los datos. Algunos trabajos los regresé porque a la hora de ver los datos, yo veía altura de talón rodilla, 50. Y abajo me ponían otro dato. Entonces, a ver, ¿con cuál hago yo mis cálculos? Porque yo los hago, ¿eh? Yo veo la fórmula o las fórmulas que están utilizando y yo sustituyo. Entonces, a veces no me dan. Entonces regresé a algunos porque faltaban datos, estaban incorrectos. O fórmulas. Alguien me puso, por ejemplo, la fórmula para mujer mexicana americana. Entonces, si me ponen mujer americana americana, pues díganme a ver si es que esta señora tiene rasgos americanos, no es mexicana, que vive en Estados Unidos, etcétera, ¿no? Entonces, esta parte de la orientación, pues va relacionado con bueno, esta parte de la atención nutricional, perdón, va relacionada con la orientación alimentaria. ¿Sí? Bueno, esas son una serie de recomendaciones y a lo que voy aquí es que esta es una parte de la pregunta de la actividad. ¿Qué parámetros podemos modificar nosotros en las dietas? En las dietas, en la atención nutricional, podemos modificar estos parámetros y ustedes lo van a ver. No es que ustedes lo indiquen, pero voy a poner un ejemplo. Si tengo un paciente que es hipertenso y la dieta la voy a modificar en qué en sodio, ¿cuál sería la atención nutricional que pueden brindar ustedes? Pues cómo preparar los alimentos sin sodio, dependiendo del tipo de sodio, cuáles son las técnicas, etcétera. En los lípidos, si tiene una dieta con control de lípido, cuáles son las técnicas, qué le voy a recomendar a mi paciente, cómo va a ser la preparación, etcétera. En hidratos de carbono, si el paciente tiene obesidad, pues la dieta va a ser controlada en hidratos de carbono. Entonces, si yo estoy viendo que el paciente en un recordatorio está consumiendo sin que yo calcule, porque ustedes no van a calcular, sin que yo les diga, tampoco, ahí sí se tienen que guiar en lo que yo les diga, pues estoy viendo que está consumiendo una mayor cantidad de alimentos con hidratos de carbono, pues desde ahí voy a hacer mi intervención en la atención nutricional. Pero no puedo decirle deje de comer, tengo que darle alternativas. Entonces, ¿yo cómo puedo ver si es mucho lo que está comiendo? Cuando yo veo, a ver, en esta hago mis grupos de alimentos, formo mis grupos de alimentos y veo que en estos grupos de alimentos tiene más de 3 raciones de, ¿sí? 4, 5 de alimentos que sean fuente de hidratos de carbono, entonces ahí es una estrellita que está pasando. Debe cambiar. Si estoy viendo que el paciente está ocupando grasa, fríe todo, pues aunque no me digan cuánta grasa está ocupando, ya no es saludable porque yo tengo un parámetro alterado y estoy dando intervención nutricional. ¿Sí me voy explicando? ¿No los estoy haciendo bolas o voy muy rápido porque llegué acelerada? No, está bien. Ok. Entonces vamos a ir viendo todo esto. Aquí me faltó completarle.
Si es potasio, ¿qué voy a restringir del potasio? ¿Cómo le puedo orientar al paciente? María, ¿sí levantaste tu manita? Sí, yo tengo una duda. Ujú. ¿Esta actividad también es práctica? ¿La vamos a poner en práctica con el paciente de la unidad No, anterior? no. Esta actividad ya la vieron, no sé si ya la pudieron bajar. Es una actividad que no dice que busques un paciente, no dice nada. Deben resolver la actividad, ¿ok? No es con un paciente. Sí, Bueno, está bien, gracias. en la cocción, por ejemplo, si prohibimos frituras, ¿qué técnica le podemos dar? Volumen de agua, etcétera, etcétera. Bueno, ¿cuáles son las intervenciones principales? Si yo tengo un paciente con diabetes tipo 2, ¿cuáles son mis factores de riesgo? Pues que está consumiendo bajo consumo de hidratos de carbono, ¿sí? No, pero ¿de cuáles? Simples, aquí le tengo que corregir. Complejos, que seguramente está consumiendo alto consumo de hidratos de carbono simples, alto consumo de lípidos, estrés, sedentarismo, etcétera, y la grasa visceral. ¿Qué intervenciones de enfermería puedo relacionar? Dieta y, por supuesto, ejercicio, pero solamente el ejercicio por sí solo no es necesariamente una intervención nutricional, ¿sí? Sino también tiene que ver con la alimentación. Entonces, si ustedes le ponen únicamente ejercicio y yo les pido una sola intervención nutricional, el ejercicio debe ir ligado con. Entonces, ¿cuáles serían las intervenciones? Pues yo checar que los panes y cereales los consuma con alto contenido de fibra. ¿Por qué? Porque la fibra tiene un efecto de atrapar la glucosa o lo que llamamos fisiológicamente una disminución de la glucemia postprandial. Entonces la fibra la atrapa, ¿sí? ¿Qué otra cosa debe no consumir o cuál es la intervención? Ver que no consuma grasas saturadas. Recuerden, las grasas saturadas, la mayoría están en alimentos de origen animal, aunque también hay en vegetal, pero no. Si está consumiendo cosas vegetales, pues no necesariamente puede decir grasas saturadas. Y que consuma comidas y refrigerios regulares si es que no lo hace. Pero si yo tengo un ejemplo de un paciente que tiene diabetes y no está comiendo refrigerios, pero tampoco está comiendo fibra, ¿cuál sería mi prioridad si yo pido una? ¿O cuál sería el orden de mi prioridad? Pues el consumo de alimentos con alto contenido de fibra, ¿sí? En el caso, por ejemplo, si es que esto se puede mover rápidamente, de arteriosclerosis, pues tengo factores de riesgo: tabaquismo, sedentarismo, consumo de lípidos, estrés, herencia, grasa, cifras bajas de ácidos grasos monoinsaturados. ¿Cuáles son las intervenciones nutricionales? Pues consumir una dieta hipograsa, consumo de frutas y verduras por el alto contenido de fibra, sobre todo si es colesterol, que tenga una hipercolesterolemia. La fibra también atrapa colesterol. Disminuir el consumo de sal, porque seguramente está relacionado con una presión arterial. Consumir carnes blancas por lo menos 2 veces a la semana, pero no fritas. Son cosas generales que ustedes pueden completar, ¿no? En un infarto, ¿cuáles son los factores de riesgo y cuáles son las intervenciones nutricionales? Aumentar la fruta, elegir hidratos de carbono complejos, cambiar las grasas saturadas y las grasas trans por aceites poliinsaturados de origen vegetal, evitar colesterol y consumir fibra. La fibra va a ser muy importante en muchos de los padecimientos que estamos viendo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la fibra retiene glucosa, disminuye la glucemia postprandial. En el caso de una persona obesa, la fibra, cuando consumimos fruta, sobre todo fruta, va a ocupar un espacio, va a dar distensión y va a hacer que se consuma una menor cantidad de alimentos. En el caso de una persona con problemas de hipercolesterolemia, la fibra retiene el colesterol que se elimina en el momento de la digestión a través de la vesícula biliar, lo atrapa y ya no permite que se reabsorba. En el caso de un paciente con problemas hepáticos, que tenga cirrosis, que puede caer en coma hepático, que le llaman, por aumento de amoníaco, también en la fibra se queda retenido ese amoníaco producido por los microorganismos que se supone que se reabsorbe al hígado, y ese hígado en teoría lo transforma en productos nitrogenados y se elimina. Pero un hígado enfermo ya no puede hacer eso, entonces también protege. La fibra también es importante en la prevención del cáncer, porque la fibra hace este intercambio catiónico de sustancias potencialmente cancerígenas y las deja atrapadas. Entonces, las personas que consumen fibra más crucíferas, col, coliflor, etcétera,
también se ven favorecidas porque disminuye el tiempo que están esas sustancias potencialmente cancerígenas en el colon y no causan cáncer, ¿no? Entonces, en la hipertensión, por ejemplo, es muy importante la sal, el control de la sal, el consumo de grasas saturadas y colesterol, elegir carnes magras. Esta presentacioncita que le estoy haciendo, con un par de detallitos que ya vi, les va a servir también para su actividad número 3, ¿ok? En obesidad, ¿cuáles son nuestros factores de riesgo? Yo identifico de mi paciente qué factor de riesgo tiene y entonces ya veo la intervención nutricional, ¿sí? Consumir fibra, disminuir alimentos de alta densidad calórica, tamaño de las porciones y evitar picoteo. Entonces, yo voy viendo de acuerdo al ejemplo que yo les ponga, de acuerdo al estudio de caso, si es que es un estudio de caso, en la unidad 3, veo ¿qué factor de riesgo tiene mi paciente? ¿Cuál puede ser mi intervención nutricional? ¿Ok? En cáncer, igual, consumo alto de lípidos, poca fibra, la contaminación de alimentos. Hay alimentos que están contaminados y son potencialmente cancerígenos, estrés, alcoholismo, tabaquismo, falta de consumo de antioxidantes, herencia, ingesta baja de frutas y verduras. Esto de los antioxidantes con la ingesta baja de frutas está muy relacionado. Los antioxidantes contienen sustancias que están en las frutas y las verduras. Todos estos colores de las frutas y verduras, está de moda el resveratrol de la uva, los betacarotenos de las frutas, colores amarillas, naranjas, estas cianinas de los frutos rojos, de las moras, de las frambuesas, etcétera. Y hay muchos. También para presión arterial, ya hay estudios que demuestran que hay fitoquímicos que son protectores de la presión arterial. Tomar agua de Jamaica, además de que el agua de Jamaica es diurética, el fitoquímico que contiene el té de hibiscus se llama, disminuye la presión arterial al mismo tiempo que es diurética, ¿no? Entonces, es muy importante los antioxidantes con ingesta de frutas. Y la intervención nutricional, ¿cuáles son las intervenciones nutricionales en el caso de cáncer? Caries, también, cuáles son los factores de riesgo y las intervenciones nutricionales. En osteoporosis también, me voy un poquito rápido en esta para explicarles la actividad de aprendizaje, pero se va a quedar aquí en el video. Osteoporosis, ¿cuáles son los factores de riesgo de osteoporosis? Yo identifico y voy a la intervención nutricional, y en divertículos, que va muy relacionado con cáncer para las personas, ¿no? Que tengan este tipo de problemas. A lo mejor voy muy rápido, pero quiero explicarles la actividad. Si tienen alguna duda, me pueden, lo podemos ver ahorita. Todavía no estoy compartiendo, ¿verdad? No. Ay, compartir. ¿Dónde está? Acá está. Miren, que me preguntaba, ¿quién me preguntó? ¿María? Bueno, me preguntaban si era un paciente, no. Les vuelvo a repetir, por favor, lo importante es que no me modifiquen en nada este archivo. Ayer me dio mucha pena con una compañera, porque desde que yo abro el archivo, trae una carátula, trae unos dibujos, trae no sé qué, me bajo, continúo, y trae una introducción, trae objetivos. Ahí ya paré mi revisión. ¿Por qué? Porque yo les mandé en un documento que no tenían que modificarlo, que no necesito una carátula. No digo que en otras asignaturas sea importante y que se los estén pidiendo, pero aquí sí les pido que no me lo modifiquen, porque yo desde que veo este archivo de este color, sé que este es el archivo que deben trabajar. Después la alumna, con toda la razón del mundo, me dijo que no entendía esta parte, que le había puesto que no continuaba. Ya vi que 3 hojas abajo, 2 hojas abajo, venía parte de la actividad, pero sí les pido que no me la modifiquen, porque pues de repente sí yo trato de hacerla lo más sencilla posible para que ustedes no trabajen de más. No necesito que me contesten en una columna que estoy poniendo, que se brinquen hasta la siguiente hoja, que incorporen información que no les estoy solicitando. No es porque yo no valore su trabajo, al contrario, pero esa ya es parte de su investigación, de la parte que ustedes leyeron, para contestar únicamente lo que les estoy pidiendo.
¿sí? Ya si dijera fundamenta, entonces ustedes fundamentan esa respuesta. Pero no, porque yo vi en alguien que agregaba mucha información y sí con la pena le puse esta información, aunque es de utilidad y sí se vale, no se está solicitando en este momento, no es importante para la actividad. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esta actividad? Vamos a realizar la lectura del documento, Introducción de la Atención Nutricional. Van a ver ustedes las ideas principales y van a analizar los factores que influyen en la aceptación de los alimentos. Y van a resolver la actividad. Aquí no quiero que me pongan nada, aunque diga analiza los factores, no quiero que me pongan ahí nada, no quiero ningún texto. Ustedes, si quieren hacerlo, hacen su resumen y de ahí ya lo analizaron y van a tener los conocimientos, ¿sí? Pero aquí no les estoy pidiendo que lo pongan ahí. ¿Qué van a hacer? Considerando el siguiente propósito para la atención nutricional, que es modificar el peso corporal, logrando que la persona obesa alcance el peso saludable y lo mantenga, van a responder lo que se solicita. Van a indicar qué tipo de dieta terapéutica que puedes recomendar para este propósito. ¿Sí? Indica el tipo de dieta que puedes recomendar. No es que la estén ya ustedes prescribiendo, sino cuál dicen ustedes que es. Ah, bueno, si tiene la persona es obesa y debe alcanzar su peso saludable, no me está diciendo que sea diabética, no me está diciendo que sea, no sé, hipertensa, no me está dando otra información, solamente la obesidad. Ah, pues yo pongo aquí el nombre de la dieta. Y como debe ser, sí, nada más, el nombre de la dieta, no me están pidiendo qué textura, qué cantidad, nada. ¿Cómo se llama la dieta? El siguiente punto es, de acuerdo a la característica completa de la dieta recomendable, acuérdense que la dieta recomendable, ya se los comentaba en la actividad anterior, debe cumplir con ciertas características. Debe ser suficiente, no es cierto, no se los comenté en el anterior porque apenas no lo vimos en este momento, no hicimos ese análisis, pero se los comento en este momento. Ya lo revisaron, perdón, en el material anterior. Debe ser suficiente, pero suficiente no de cantidad. No que yo diga, ah, ya fue suficiente, gracias. No, es suficiente porque un adulto va a mantener su peso de acuerdo a su estatura y un niño va a crecer y se va a desarrollar. ¿Cómo identifico que la dieta es suficiente? No por lo que yo vea que está comiendo, sino porque yo tomo el índice de masa corporal o tomo el peso del niño y entonces si hago el índice de masa corporal, voy a ver que está dentro de los parámetros normales. 18, 24.9 es normal. Ah, pero yo ahí tengo que ver al paciente, porque si el paciente me sale con 25.2, no lo puedo yo clasificar así a la primera con que ya tiene sobrepeso, porque estamos hablando de 25.2 y tengo que ver desde su estructura ósea. Aquí estamos en adulto mayor, seguramente ya la estructura ósea de nuestros adultos mayores ha cambiado. A lo mejor es una persona que en su juventud, y aún todavía puede ser, medía un 80, pero a lo mejor por la edad ya sus vértebras a lo mejor están colapsadas y ha disminuido su estatura. Por eso era muy importante que ustedes identificaran la importancia de tomar la talla a través de altura talón rodilla, porque podían tener una altura muy semejante a la que refiere o refería el paciente o tiene el paciente. Entonces, suficiente con eso. En un niño, ¿qué hago? Voy, veo en su, en los diagramas, en las tablas, veo peso, veo estatura y si veo que está en el percentil 50, perfecto. Si veo que está bajando, si veo que está subiendo, pues ya no está siendo suficiente la dieta porque le están faltando nutrimentos y energía o le están sobrando nutrimentos y energía, ¿sí? El otro parámetro de la dieta es que sea completa. ¿Completa a qué se refiere? Que en cada tiempo de alimentación, desayuno, comida y cena, no colaciones, desayuno, comida y cena, esté consumiendo alimentos de los tres grupos. Del grupo 1, hidratos de cereales y tubérculos que nos aportan básicamente hidratos de carbono, vitamina C. Del grupo 2, que es ya los estoy diciendo al revés, discúlpenme ustedes. El grupo 1, frutas y verduras, que nos aporta principalmente vitaminas, nutrimentos inorgánicos, fibra e hidratos de carbono. Del grupo 2, cereales y tubérculos, que nos aporta principalmente hidratos de carbono y energía. Y del grupo 3, que es leguminosas,
y alimentos de origen animal, que nos aporta principalmente proteínas y vitaminas también junto con. Entonces, eso es completo, que en cada tiempo de alimentación cumpla con esta característica, así en el desayuno, en la comida y en la cena, los 3 grupos. Otro punto de la dieta es que sea variada, que tenga varios alimentos. Otro punto de la dieta es que sea adecuada para el estado fisiológico, para las características de la persona. Otro punto muy importante es que sea inocua, que no necesariamente es inocua de acuerdo a que no nos cause daño porque cocinamos con higiene, etcétera, sino que no nos esté causando daños a la salud. Si ustedes revisan la definición de inocua, dice que su consumo en cantidades habituales no sea dañino porque está libre de microorganismos. Pero si este paciente está consumiendo cosas saladas, o sea, exagera con la sal, exagera con el azúcar, y ya nos dicen que tiene una diabetes, ya nos dice que tiene una obesidad, ya nos dice que tiene hipertensión, pues la vida no ha sido inocua, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Le ha llevado a una patología. Y entonces vamos a analizar únicamente, de acuerdo a esto de completa, van a analizar y fundamentar 3 ejemplos de desayunos. ¿Qué tienen que hacer con ellos? Formar los grupos de alimentos y van a indicar los nutrimentos que aporta cada grupo. Y de acuerdo a lo otro, van a decir si es o no es saludable. ¿Sí? Lo voy a poner aquí también con negritas para que ustedes lo identifiquen. Van a retomar, por supuesto, información de la unidad 1 del tema de nutrimentos. ¿Cuáles son estos desayunos? Ahí tenemos 3. El desayuno A, el desayuno B, el desayuno C. ¿Qué tienen que hacer en cada tablita? Pues formar los grupos de alimentos, ¿sí? En esta parte de análisis, ustedes, no es que yo quiera que me pongan naranja, ¿qué grupo? Chilaquiles, ¿qué grupo? Salsa, ¿qué grupo? Queso, ¿qué grupo? No. Ustedes forman aquí sus grupos y ponen los alimentos nada más. No quiero cantidades de alimentos, no quiero calorías que aportan, eso no lo estamos pidiendo, para que ustedes lo vean de una forma visual. Ah, del grupo 1, ¿cuántos alimentos está consumiendo? Del grupo 2, ¿cuántos? Del grupo 3, ¿cuántos? Así. Y entonces, ustedes van a decir aquí si ese análisis de este desayuno, pues cumple o no con ser completo. Ah, pues no cumple porque le falta el grupo 3. Ah, pues sí cumple porque tiene todos los grupos. Ese es el fundamento, ¿sí? Ahora, ¿qué nutrimentos aporta? Ah, pues ya vi que tiene grupo 1, grupo 2 y grupo 3, ¿sí? Entonces, de grupo 1, la naranja, ¿qué es lo único? ¿Qué me está aportando la naranja? Ah, el grupo 2, ¿qué me está aportando? Ah, tiene chilaquiles, tiene salsa, tiene cebolla. Ah, el grupo 3 tiene esto, esto y esto. ¿Qué me está aportando? Sí, ¿qué nutrimento principal me está aportando? No quiero que se vayan a buscar que los frijoles aportan tantos miligramos de hierro, que aportan tantos gramos de fibra, que aportan tantos gramos de proteína. No, no, no así, sino en general. ¿Cuál es el nutrimento representativo de cada grupo? Y luego la forma de preparación. A ver, voy a revisar cómo me dice que lo está haciendo. Chilaquiles verdes con tortilla tostada. Tomate verde, salsa, cebolla, queso. Frijoles de olla, té. ¿A partir de qué nutrimentos yo puedo decir que está preparado saludable o no saludable? Pues normalmente a partir de la grasa en exceso que consuman, ¿sí o no? ¿Están de acuerdo o no? Entonces, desde ahí yo ya puedo inferir si es saludable o no. Ah, que estoy cocinando aquí, no sé, los chilaquiles verdes elaborados con tortilla frita en manteca, la salsa de tomate frita, queso panela frito, frijoles, o bueno, asado, frijoles de la olla fritos. Ya desde ahí voy viendo que la preparación pues no es muy saludable porque estoy incorporando exceso de algún producto que aunque no esté en los grupos, porque no voy a encontrar grupo para el aceite, sí sé que esos son de los grupos, o bueno, sabemos que es de lo que no debemos abusar, de acuerdo a lo que decíamos de cómo debe recomendarse la alimentación, que no tenga exceso de grasa, que se consuma en determinadas cantidades, que haya determinados alimentos, etc. No puedo hacer muchas comparaciones porque solo tengo un ejemplo de un desayuno. No tengo ni la comida ni la cena como para llegar a algo más, ¿ok? Entonces, lo mismo hago con el B, lo mismo hago con el C.
Y por último, nada más me preguntan, de acuerdo al tipo de dieta terapéutica que ustedes sugirieron, ¿cuál consideran que de estos desayunos cumple y por qué? Si ustedes pusieron que la dieta debe ser hiperproteica, pues ustedes me deben decir, pues el desayuno perenganito cumple porque estamos viendo que pues sí tiene más alimentos con proteína, en fin, de acuerdo a su análisis. Igual tiene aquí su rúbrica, que no la deben contestar, nada más es para que yo vea si ustedes están contestando todo, pero que fundamentan efectivamente el porqué de esto, ¿sí? Esta es la actividad, está muy sencillita. ¿Puedo dejar de compartir o quieren hacer alguna pregunta sobre ella? Y daríamos un espacio para las dudas. A lo mejor me fue muy rápido, ¿verdad? Una disculpa, pero si tienen dudas, las aclaramos ahorita. Yo tengo una duda. Bueno, no me María. quedó muy clara la parte. En el análisis, por ejemplo, con lo que dice de los grupos, vamos solamente a especificar a qué grupo pertenecen. Y en el fundamento es donde vamos a... Esa parte no la entendí. ¿Qué es lo que vamos a poner en el recuadro de fundamento? Ahí voy. En esta parte, no quiero que me pongan grupo 1, grupo 2 y grupo 3 y quede vacío. Yo quiero identificar estos alimentos aquí, ¿sí? Grupo 1, perenganito de tal. Grupo 2, sutanito. Grupo 3, menganito. Ok. ¿Y el fundamento cuál es? Ya que yo o que ustedes, bueno, ven qué grupos tiene el fundamento, es decir, es completa porque, o no es completa porque le falta. ¿Sí? Ese es el fundamento. Yo voy a identificar aquí, pues sí tengo alimentos de los 3 grupos, o no tengo alimentos de los 3 grupos, únicamente completa. No me agreguen, es completa porque es suficiente y es variada, porque luego de repente le ponen muchos adjetivos calificativos y completa es un solo término de la dieta recomendable. ¿Sí me expliqué, María? Sí, ya ¿Sí? entendí. Ok, Gracias. ese es el fundamento. Esa no es completa porque le faltan 3 grupos. Le faltan los 3 grupos, no puede ser. Pero le faltan 2 grupos. Entonces ya no es completa porque le falta, no me ponga nada más 2 grupos, sino porque le falta el grupo tal, el grupo tal, el grupo tal. En fin, sí, ahí especifiquen un poquito qué le falta, qué estar identificando. ¿Algo más? ¿Otra duda? ¿No? ¿Ninguna? Mónica, ¿me puedes dar tu nombre completo, porfa? Sí, Mónica Paloma León Arriaga. Ok. ¿Quién es Hawaii P30? ¿Me dice su nombre, porfa? Para pasar su asistencia. No puedes, no tienes sonido, si quieres me lo pones en el chat. Elizabeth Ayala González. Gracias. Profesora, le quería hacer una pregunta. Sí. Me envió un mensaje de la actividad 1 que no había entregado la actividad 1. Ya la envié, pero como es nueva plataforma, no sé si la envié en el lugar correcto. Escuché el otro audio porque desafortunadamente no pude entrar a la primera sesión. Y se la mandé a la de práctica. No sé si la actividad la 1 va unidad en la 1. actividad práctica, esa también va en la Sí. actividad práctica. Ya Sí, califiqué ya la todas las envié. que tenía. Hasta ayer a la 1 de la mañana, estaba limpia la plataforma. Yo ya revisé todas las que me habían mandado. Es que Déjame ver. me había enviado un mensaje que no había enviado la actividad 1. Entonces, para checarla y si se la puedo volver a enviar. Ahí voy. Mientras voy entrando, ¿alguien más tiene alguna duda, comentario mientras? Voy a dejar de grabar porque ya son dudas, sobre todo para que no aumente